Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Debemos aprender a adorar a Dios, no por las cosas que Él muchas veces nos da, porque es fácil adorar a Dios o agradecer, no solamente a Dios, es fácil agradecer a alguien cuando nos da algo, ¿no? Pero a Dios, si bien es cierto, una de las razones de adorarlo es por lo que Él nos da. Debemos de aprender y llevarnos mucho en nuestro corazón que debemos de adorarlo por lo que Él es, y Él es Dios. Haya sido buena nuestra semana, haya sido mala la semana, haya contestado el Señor nuestra oración o no, nosotros tenemos que venir con una actitud, no quiero que me entiendan bien, con una actitud de adoración a Él. Y la palabra de Dios dice que al Señor muchas veces indica, inclusive en su palabra, la forma, la manera en cómo a Él le agrada que le adoremos. Y hay formas de cómo adorarle a Dios. Una de ellas es justamente, vuelvo a repetir la palabra que Él mismo nos dice, ama a Dios, o en otras palabras, adora a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Y nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios para adorar debe ser esa. No debe importarnos nada lo que esté sucediendo alrededor. Y en ese momento que tenemos, por decirlo así, 20, 30 minutos, aprovechar ese momento es donde nosotros tenemos que aprovechar para pedirle a Dios que nos deje conocer su corazón, agradecerle por la semana que hemos tenido, aprovechar a pedirle en adoración y en oración lo que queremos ver, pero debe haber una actitud, ¿no? O sea, que demuestre, inclusive con nuestro cuerpo, como lo dice Salmos, que estamos realmente adorando al Señor. Debemos aprender a ser un poco más espirituales, ¿sí? Y aprender a relacionarnos con la presencia de Dios, ¿sí? Pero es una decisión. El día de hoy vamos a hablar, justamente, ¿por qué hago esta introducción? Porque vamos a hablar acerca de un tema que significa, bueno, se llama el toque del Maestro, ¿sí? Y el Señor quiere a cada uno de nosotros tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón. Pero si nosotros de verdad le decimos a Él que tenemos esa necesidad de que el Señor nos toque. Porque recuerden, si nosotros no le pedimos algo a Dios, Él no va a venir a forzar nada en nuestra vida. Recuerden que sobre todas las cosas el Señor siempre va a respetar nuestro libre albedrío, ¿sí? Es Dios, Él puede modificar, Él puede hacerlo de una manera tan rápida, pero si nosotros no le damos permiso, Él no puede ingresar a nuestras vidas. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Si nosotros no le decimos, Señor, toca mi vida, yo necesito un cambio, necesito conocerte más, ayúdame o enséñame a cómo adorarte, enséñame cómo debo de leer tu palabra, enséñame cómo debo de comportarme, enséñame cómo debo llevar mi familia, enséñame cómo debo yo de comportarme en mi trabajo, enséñame cómo yo debo comportarme frente a mis amigos. Si nosotros no le pedimos todas esas cosas, el Señor no va a poder hacer nada, aunque resulte un poco contradictorio. El Señor lo puede todo, pero el libre albedrío no lo va a tocar, porque Dios es un caballero. Y créanme, yo realmente digo, yo creo que la mayoría de nosotros estamos bien, porque no veo, y no, con eso no quiero decir, pero porque no veo como una desesperación en la adoración de decirle, Señor, quiero conocer tu corazón. O sea, no me quiero conformar con lo que ya sé, no me quiero conformar solamente con unos minutos en los domingos. No sé si me están entendiendo. O sea, pedirle al Señor, Señor, yo quiero algo distinto, yo quiero en verdad conocerte de diferente manera.
Ya estoy cansado de que alguien más cuente las maravillas que tú haces en la vida de otros. Yo ya quiero empezar a vivir mi relación contigo de manera tan real que la gente pueda ver que yo tengo un Dios gigante y poderoso. Pero para eso nosotros tenemos que demostrar que queremos llegar a eso. No sé si me están entendiendo. Y debemos pedirle eso. El día de hoy vamos a ver justamente acerca de esto, el toque del Maestro. El Señor quiere tocar la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos que nosotros pedir, decirle, Señor, toca. Porque de los que estamos aquí, ¿cuántos en verdad dejan el orgullo a un lado y dicen realmente, yo sí necesito un cambio en mi vida, necesito cambiar mi manera de ser? O sea, ya estoy harto de ser como soy, ya estoy harto de vivir la vida que vivo, ya estoy harto de las deudas, ya estoy harto de que la gente me haga daño, ya estoy harto de vivir en la pobreza, ya estoy harto de que todo el mundo me critique, ya estoy harto de que no te entienda muchas cosas. ¿Cuántos es verdad? Dicen, ya estoy harto. O sea, ya estoy harto de venir a la iglesia y no ver nada de resultados en mi vida. ¿Cuántos dicen eso? Al menos yo sí. A veces yo sí le he dicho, Señor. Pero debe haber una desesperación en el corazón diciéndole, Señor, tú mismo dijiste en tu palabra. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, el Señor es bueno, porque Dios es un Padre amoroso. Y Él pone un ejemplo, dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no les dará si ustedes le piden el Espíritu Santo? A mí me gusta porque Él no dice si ustedes le piden una casa, si ustedes le piden un carro, que eso es importante, ojo. Pero ¿cuántos nos desesperamos por conocerle a Dios? O sea, ¿cuántos han llorado en su cuarto y le han dicho, Señor, no me importa si me das o no lo material, que yo sé que el Señor lo va a hacer porque el Señor está pendiente de nuestras necesidades, pero ¿cuántos se han desesperado por conocerle en verdad? Decirle, ya no quiero solamente ir a escuchar unas 2 horas ahí los domingos que me cuenten las maravillas que tú haces en la vida de otros. Quiero empezarte a vivir yo mismo, yo poder contar las grandes maravillas que tú has hecho en mi vida. Pero eso se lo gana allá adentro, ¿no? El toque del Maestro. Vamos a ir a Mateo, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo. El capítulo 8 y el versículo 15. Mateo, capítulo 8, versículo 15. Mateo, capítulo 8, versículo 15. Estamos ahí. Vamos a tener la palabra de Dios ahí, listo. ¿Estamos ahí todos? Sí. Señor, te quiero dar gracias por tu hermosa presencia en este lugar y te pido en este momento que seas tú hablando directamente a cada uno de nuestros corazones. Tu presencia es tan fuerte en este lugar, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor, porque tu palabra lo declara, que donde 2 o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Y el día de hoy tú has decidido bajar, Señor, desde los cielos, Señor, y postrarte en este lugar, Señor. Y te agradezco, Señor, porque has tomado esa decisión. Te has rebajado al nivel de un simple ser humano, Señor, para venirnos a enseñar. Y te doy las gracias, Señor. Estamos dispuestos todos los que estamos aquí, Señor, a abrir nuestro corazón y a dejarnos enseñar por ti, Señor. Y te doy las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros le decimos al Señor, quiero que me toques, lo que el Señor hace es lo que está aquí en esta imagen. ¿Cuántos anhelarían sentir el abrazo de Dios en sus vidas? ¿Lo han sentido? Tal vez en algún momento. ¿Sí los has sentido? Por supuesto. Sí, pues es lo más maravilloso que puede pasar en el mundo. A veces el Señor utiliza gente para podernos dar un abrazo, una palabra de aliento, tal vez darnos una palmadita en el hombro diciendo, hey, tranquilo, todas las cosas van a estar bien. Pero hay veces en donde el mismo Dios, y quiero que me entiendan bien, se rebaja, porque es así, porque Él es glorioso, se rebaja al nivel de un simple ser humano para decirte, hey, yo estoy contigo.
Yo he estado llorando a tu lado cuando derramabas tus lágrimas en el cuarto, cuando te pasó todo eso. Yo también estaba al lado, sintiendo tu dolor, dice el Señor. Y lo que yo quiero es abrazarte, que tú puedas sentirme también. Recuerden, Dios no es un sentimiento, pero cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, Él viene y te puede dar un abrazo Él mismo, personalmente. Yo lo puedo decir por experiencia. Muchos creen tal vez que es medio utópico. El Señor es real. Y Él puede venirte a dar Él personalmente un abrazo. Y tú sientes su abrazo. Literalmente. Como que si alguien te abrazara. No sé si han sentido eso. No tenemos que dejarnos llevar mucho por sentimientos, porque Dios es más que un sentimiento. ¿Sí? Pero el Señor lo puede hacer. A otros yo les sé decir, el Señor te ha hablado directamente a tu corazón. ¿Cómo puede ser que el creador de la boca no hable? Sería algo absurdo. El Señor habla también. Habla a través de su palabra, de personas, de circunstancias, pero también te puede hablar directamente Él, sin necesidad de que alguien más esté ahí. ¿Cuántos en verdad anhelan eso? Pero hay una desesperación por conocer a Dios. ¿O estamos desesperados por sus bendiciones? Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Porque sentir eso es lo que realmente cambia a una persona. Una persona que de verdad ha tenido un encuentro con Dios, el que de verdad ha tenido un encuentro, y no estoy diciendo que no lo hayamos tenido, pero el que de verdad ha tenido un encuentro con Dios, por más graves que sean las circunstancias, y a veces, muchas veces nos hacen tropezar y caemos, jamás se va a ir para atrás, porque ha sentido el toque del Maestro en su vida. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo, ¿no? El toque del Maestro. Aquí vemos en una imagen en donde Jesús está tocando a una mujer, y es justamente la imagen que relaciona lo que vamos a leer el día de hoy. La palabra de Dios dice en Mateo 8:15, dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Dice, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. A mí me encanta eso. Uno de los objetivos cuando el Señor toca a alguien es sanarte, no solo a nivel físico, aquí hubo una sanidad física, es sanar tu corazón, sanarte de alguna enfermedad, para que después tú te levantes. O sea, a mí me encanta cómo es la Biblia tan profunda, ¿no? Levantarse en este caso es levantarse físicamente, pero recuerden que el Señor quiere tocar muchas veces nuestros corazones, nuestra vida que está hecho pedazos, para que te levantes de esa circunstancia y comiences a servirle a Él. Aquí hablamos acerca de un tema en donde dice que Jesús tocó la mano de una mujer. Si podemos leer el contexto de toda la palabra, se refiere a la mujer, esta mujer era la suegra de Pedro. Repita conmigo, la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. ¿Sabían que Pedro era casado? Sí. Si ustedes leen, van a encontrar. Dice que cuando Jesús entró a la casa de Pedro, porque obviamente era su amigo Pedro, ¿no? Entonces entró a la casa y encontraron a su suegra que estaba enferma, con mucha fiebre. Jesús, al verla, dice que le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y comenzó a servirle. Pero hubo alguien que abrió la puerta en la casa de Pedro. Tal vez fue Pedro mismo el que le dijo, ¿sabes qué? Entra a mi casa. Porque ustedes creen que si Pedro no abría la puerta de su casa, él iba a entrar a la persona, a sanar a esas personas, ¿no? Tenemos que abrir la puerta, digan, abrir la puerta. Abrir la puerta. De nuestra casa. Nuestra casa. ¿Cuál es tu casa? Nuestro corazón. Abramos la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre a sanar lo que está mal en nuestro corazón. Pero abramos la puerta, porque cuando abramos la puerta Él va a encontrar esa circunstancia en tu corazón que te está afectando en este momento. Y Él lo que va a hacer es tocarte, para que tú te puedas levantar de esa circunstancia y comiences a servirle. Ella recibió en ese momento la sanidad física, ¿cierto? Por lo tanto debemos entender que el toque del Señor
lo que el toque del Señor puede traer en nuestra vida. En un mundo, el día de hoy, caracterizado muchísimo por el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Y el anonimato, ahora un toque comunica mucho. Interés, una atención, una afirmación. Puedes ayudar a entusiasmar a alguien, puedes transmitir una bendición, y por eso seguimos nosotros haciendo como una psicología. Siempre les digo, saluda a la persona, dale un fuerte abrazo, porque a veces venimos con tanta necesidad, que estamos tan agotados, que alguien que nos pueda decir, qué bien, viniste el día de hoy, que el Señor te bendiga, darle un fuerte abrazo, eso va a ayudar muchísimo a que la persona pueda recargarse, para que me entienda. ¿Sí? ¿Estamos? El toque del Señor obviamente puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y muchas veces, cuando nosotros entendemos lo que les decía al inicio, el Señor puede utilizar gente. En este caso, dejémonos usar por el Señor, porque mientras otros nos levantan, nosotros también podemos levantar a alguien más. Ha habido circunstancias en donde muchas veces uno dice, Señor, yo necesito a alguien que venga a orar por mí, al que le dé un fuerte abrazo, pero sin embargo muchas veces el Señor dice, no, tú anda primero. Pero si yo necesito a alguien que venga porque estoy pasando por una circunstancia súper difícil, tú encárgate de hacer lo que el Señor te dice, y créeme que el Señor mismo va a venir a levantarte. Y eso no significa que yo desprecie muchas veces una persona, pero cuando tú te ocupas de las cosas del Señor, el Señor se va a ocupar de las tuyas, y Él te va a venir a levantar personalmente de la situación que estés pasando en este momento. Amén. Amén. Muchas veces el toque puede tratarse de una palmadita, como decía, de un golpe en la espalda, en el hombro. Puede ser un choque de manos, en donde tú transmites el amor de Dios en ese momento. Puede ser de tomar la mano de alguien para sostenerle, no necesariamente físicamente, ¿no? Tomar la mano es tal vez estar orando por esa persona, ¿cierto? O puede ser un abrazo, como habíamos visto al inicio de la diapositiva. En esta parte de la Biblia, Jesús nos enseña que hay poder en el contacto físico. ¿Sabían eso? Que hay poder, y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo cuando el Señor nos diga, es necesario que vengas a tocar a alguien, porque hay poder. Porque Jesús pudo haber dicho, como lo hizo con otras personas, ¿no? Simplemente sin necesidad de tocarle, sin necesidad aún de conocerle, ¿no? Como lo hizo con el sirviente del centurión, ¿se acuerdan? Cuando él mismo le dijo, no es necesario que entres a mi casa, porque yo sé que una palabra tuya bastará para sanarle. Y dijo, por tu fe, tu siervo ya fue sanado. No fue necesario que le toque, pero cuando sea necesario, el Señor era guiado por el Espíritu Santo. Y acá la suegra de Pedro dice que le tocó. Fue por una razón. ¿Sí? Es necesario muchas veces. Y el Señor nos indica que hay poder en el contacto. Y en los evangelios vemos que Jesús usó el toque humano para hacer la diferencia en la vida de las personas. Y cuando Jesús tocaba a la gente, la vida de estas personas eran transformadas. Su toque los dejó sanos, su toque los dejó animados, su toque los dejó cambiados, afirmados y genuinamente amados. Eso es lo que pasó, se podría decir, en mi vida. Una vez yo le pedí al Señor que me tocara de verdad, y Él lo hizo. Y mi vida cambió. Pero tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón, porque si no lo deseamos realmente, el Señor no va a poder hacer nada. Tenemos que desearlo realmente. Yo creo que todos estamos aquí si desean conocer a Dios de todo su corazón. Señor, yo sí quiero, necesito un toque. Pero vamos, tenemos que decirle, pedirle con todas nuestras fuerzas a Él. ¿Estamos? Vamos a ver ejemplos. Vamos a ir a Lucas 22:51.
Estamos ahí. Lucas 22, 51. Estamos ahí. Vamos a seguir la lectura, ¿no? Dice, entonces Jesús respondiendo dijo, basta de esto, y tocando su oreja le sanó. Repitan conmigo, tocando su oreja. Le sanó. ¿De qué se trataba esto? Estamos, si recuerdan, inclusive en las películas, esta escena es muy nombrada. Cuando Pedro, por sus emociones, saca la espada, el momento en que lo iban a apresar a Jesucristo, saca la espada a Pedro, ¿no es cierto? Y se va contra el centurión y le corta la oreja, ¿no es cierto? ¿Han visto? Que Pedro, por su emoción, coge y le corta la oreja, porque quería que no lo apresen a Jesucristo. Entonces Jesús, viendo eso, viendo lo que hizo Pedro, dice, basta, le dijo a Pedro, basta de esto. Y la palabra dice, tocando su oreja, porque le cortó la oreja, ¿no? Con la espada. Dice, tocando su oreja, le sanó. Tampoco en ese momento Jesús no dijo, sea sana la oreja desde acá. Él fue guiado y en ese momento le tocó. Si podemos ver, inclusive me gustan algunas películas que son basadas en la Biblia. Este centurión cae de rodillas y él se quedó meditando. Créanme, yo estoy 100% seguro, aunque la Biblia no lo dice, de que él cambió su vida por lo que él vio. Porque a pesar de que él iba a hacer un daño a Jesucristo, más bien Jesús mostró su amor y tocó y le sanó. Y él cae de rodillas y se queda como meditando. ¿Cierto? Su vida fue cambiada en ese momento, en ese instante. Vamos a Lucas 5:13. A Lucas 5:13. Vamos un poquito más atrás, ¿no? De dónde está. ¿Estamos? 5:13. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer desde el 12, ¿sí? Porque me pareció también importante tener en cuenta esta partecita. ¿Estamos ahí? Van a seguir la lectura conmigo de nuevo, ¿no? Dice en el versículo, desde el versículo 12 vamos a empezar. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró rostro en tierra. Repitan conmigo, se postró rostro en tierra. Se postró rostro en tierra. Y le rogó. Repitan otra vez, le rogó. Le rogó. Diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Vamos al 13. Dice, entonces, extendiendo él, ¿quién? Jesús, ¿no? La mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Saben por qué les dije vamos a leer desde el versículo 12? Porque me pareció tan importante esto. Dice, se postró rostro en tierra y le rogó. Repitan otra vez conmigo, se postró rostro en tierra y le rogó. Se postró rostro en tierra y le rogó. Entendemos todos fácilmente lo que es postrarse rostro en tierra. ¿Qué es postrarse rostro en tierra? Arrodillarse. ¿No es cierto? Más o menos sería así, ¿no? Arrodillarse solo así. No. Rostro en tierra, sí, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí. Ya, eso es físicamente, ¿no? Y le rogó, repitan, rogó. Le rogó. ¿Qué es rogar? Rogar, explicar. Rogar es... Límpiame, Señor. ¿Eso será rogar? ¿Cómo tú has rogado alguna vez? Sí. ¿Cómo ruegas? Por favor, por favor. Desesperada. A veces hasta con llanto, a veces Con muchas veces, desesperación. con desesperación, es como que rogar, o sea, por favor, o sea, te desesperas, desesperación.
Eso es lo que estoy yo hablando, no sé si me entienden desde el inicio. O sea, ¿cuántos se han desesperado por el toque del maestro? Señor, quiero que me toques. Y hasta la palabra lo dice cómo se lo debería hacer, ¿no? Muchos dicen, no, sí estoy pidiendo, tranquilo. Estoy adorando, estoy pidiéndole al Señor que me toque. Están así. O sea, yo no digo nada, ¿no? O sea, por si acaso, están como que, Señor, sí, ojalá me toques. Ahí pasa la mosca y me distraigo, ¿no? Pasa la mosquita y es como que, pero, si te estaba pidiendo que me toque el Señor, toca. No sé si me están entendiendo lo que la palabra de Dios muchas veces muestra como un hombre le pidió al Señor tan desesperadamente, y el Señor, cuando ve esa actitud en nuestro corazón, ¿qué es lo que hace? Extiende su mano y le dice, quiero. Aquí está hablando de sanidades físicas, pero cuando nosotros le decimos, Señor, rogándonos, Señor, déjame conocerte, el Señor va a bajar con su mano y le va a decir, quiero dejarme conocer. Señor, abrázame. Amén. Abrázame. Pero abrázame de veras, o sea, ruégale. Señor, necesito sentir tu abrazo sobre mí. Y el Señor, que va a decir, no, ahí quédate. Yo va a venir y va a decir, aquí estoy. Pero ruega, implora. ¿Estamos? Amén. Amén. Y al instante la lepra desapareció de él. Aquí está hablando de circunstancias físicas. Ahora lo podemos poner como una circunstancia a nivel espiritual. ¿Sí o no que muchos de somos leprosos espiritualmente? Tanta cosa que sacar de nuestro corazón es sucio. Pero no importa. Si tú vienes con esa actitud, el Señor te va a limpiar. Amén. Postrado, rostro en tierra. Esta parte es la que más me encanta a mí. ¿Por qué? Vamos a ir a Lucas 8:40. Más adelante, ahí mismo, en el mismo evangelio. Lucas 8:40. A leer bastante el día de hoy. Vamos a seguir rápidamente la lectura, ¿no? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, repita conmigo, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Qué tenaz, no? Otra actitud de otra persona distinta al leproso. Este hombre llamado Jairo también tuvo la actitud parecida al leproso. Él no estaba leproso, pero sin embargo tuvo la misma actitud. Y postrándose hacia Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Entra en mi casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Le tocó por detrás. Esta mujer fue más atrevida, a mí me gusta eso. ¿No es cierto? Ella buscó poder encontrar al Señor. Muchas veces las circunstancias están así, no nos dejan ver. Pero ella se arriesgó y dijo, yo, aunque sea, le toco el bordecito de su mano. E hizo todo lo posible por tocarle al Señor. Ella le tocó fue al revés, ¿no? O sea, a mí me gusta más la actitud porque ni siquiera ella es como que le dijo, Señor, tócame. Yo te quiero tocar. Esa es otra actitud que al Señor le gusta. Déjame tocarte, Señor. Muchas veces podemos pedir, tócame. Pero ¿quién también tiene la actitud más atrevida? Es que yo te quiero tocar. Yo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro,
los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El momento en que esta mujer tocó a Jesucristo, yo me imagino, no medito, es como que salió poder de él, y por eso la enfermedad de esta mujer fue quitada de su cuerpo. El flujo de sangre paró al instante. ¿No es cierto? Hay poder cuando nosotros nos acercamos al Señor pidiéndole que Él nos toque. Vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a empezar a ver los milagros que tanto quieres ver en tu vida, porque hay poder en el toque del Maestro. Que Él dice: alguien me tocó porque yo sé que salió poder de mí. ¿No es cierto? Necesitamos tener esa actitud en nuestro corazón de ir a tocar al Señor, de que el Señor nos toque. Pero si nos damos cuenta que hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Toda esta gente se postraba delante del Señor, le rogaba, ¿no es cierto? Esta mujer también dice que estaba por ahí metiéndose por donde no había, y aquí me gusta esta imagen. Ella está en los suelos también. Ella estaba postrada. Y logra tocar el borde del Señor. Y fue al instante sanado. ¿Estamos? Tenemos que la Biblia muchas veces da pautas, ¿no? ¿Por qué será que esta gente, el Señor le respondió de una manera inmediata? Porque tuvieron una actitud, ¿no? Una actitud de postrarse, de adorar. ¿Sabían que postrar significa adorar? En lo físico. Sí. Adoración, la adoración tiene un muy grande significado, o sea, tiene muchos significados, por decirlo así, tiene un gran concepto, envuelve muchas cosas. Pero si vamos a lo físico, adoración significa postrarse. Eso significa físicamente la adoración. Cuando tú quieras adorar a alguien, póstrate físicamente. Póstrate en tus rodillas. Entonces, hasta ahí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Cuando tú dobles las rodillas ante cualquier cosa, sea persona, cualquier cosa, estás adorando. Eso es el significado. Esta gente siempre fue a postrarse al Señor. ¿Estamos? Entonces, por eso te digo, tienes que tener todo ese panorama. La actitud de la gente, de esta gente que el Señor le respondió, fue adoración. Se postró y ruego. ¿No es cierto? Al Señor. ¿Estamos? Amén. Vamos a ir a Marcos 7:33. Estamos ahí. Marcos 7:33 dice lo siguiente: y tomándole aparte de la gente, se metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Esto a mí me encanta, porque esta enseñanza sería bueno como para ayudar a las personas que se forman como doctrinas de cómo sanar, ¿no es cierto? Para quebrar todos esos principios, esas doctrinas que muchas veces mucha gente se plantea como principio, que para sanar se necesita hacer algo. Y justamente a mí me encanta cómo Jesús era, porque él justamente sanaba de maneras tan diferentes para que nadie se confunda y diga: solo de esa manera puede ser sano. O sea, si es que hago esto, soy sano. Es contrario, es para hacer un congreso, como se dice. Pero no, ese no es el objetivo el día de hoy. Dice: tomándole aparte
Jesús está hablando de una persona que era sordomuda. Dice, le cogió aparte. Dice que metió los dedos en las orejas. ¿Se imaginan eso? Meter los dedos en las orejas. Como que alguien venga y le meta saquen de la cera. Y se metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. O sea, le tocó la lengua. O sea, le cogió, se dijo como que sale de aquí lo que no podías escuchar, y de lo que no podías hablar le toca la lengua. Le escupió. Qué sucio lo tapa. Y levantando los ojos, el versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, Jesucristo gimió y dijo, Efata, es una expresión, ¿no? Así que significa, sea abierto. O sea, sea abierto los oídos y sea abierto tu boca. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadora de su lengua y hablaba bien. Dice. Una vez que el Señor hizo eso, puso los dedos en los oídos, puso su dedo en la lengua y le escupió. ¿Cierto? Dice que al instante fueron abiertos sus oídos y su lengua fue desatada y hablaba bien. ¿Amén? Toque del maestro. Toque del maestro. Vamos a ir a Mateo 9:29. El último ejemplo por esta ocasión. 9:29. Mateo 9:29. Versículo 29. Versículo 29. ¿Estamos ahí? Y otra vez, todo tiene un común denominador, ¿no? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos al instante. En este caso, él tocó los ojos de dos hombres que estaban ciegos y les sanó. ¿Amén? El toque del Señor muchas veces hace que la venda de nuestros ojos, espiritualmente hablando, caiga. Cuando estamos refundidos muchas veces en algo que no conocíamos, la venda de nuestros ojos cae cuando dejamos que el Señor entre en nuestras vidas. Malos hábitos, cae. La mentira, cae. La lujuria, cae. La pornografía, cae. El odio, cae. El rencor, cae. La religiosidad, cae. Las tradiciones, caen. Porque la palabra de Dios destapa los ojos de la gente. Su palabra, el toque del maestro te hace ver de manera diferente. Aquí ellos vieron físicamente, pero la Biblia va más profundo. Si bien te puede sanar físicamente, eso es real, porque el Señor lo hace. Caen las vendas de tus ojos espirituales. Ahora veo de diferente manera cómo en verdad es las cosas con Dios. Antes estaba equivocado, ahora veo la verdad. ¿Sabías que Dios te quiere usar a ti también para tocar a otros? Ese es el segundo objetivo de la charla. ¿Cómo? El Señor quiere usar nuestras manos, quiere usar tu vida para tocar a otros. Porque nosotros somos instrumentos. Ahí está. Señor, yo les digo a los chicos, ¿no? Se fregaron cuando ustedes dijeron, quiero que me utilices. Porque en otras palabras están diciendo, aquí están mis manos. El Señor dice, ok, voy a empezar a usar. Va a ser difícil, ¿no? Porque si al mismo Jesucristo lo criticaron, al mismo Hijo de Dios lo criticaron, no te van a criticar a ti. Entonces tenemos que ser fuertes, ¿no? Para aguantar las críticas. Porque al mismo Jesús lo criticaron. Por eso hasta lo mataron, ¿no? Por lo menos, yo les decía, por lo menos a nosotros no nos pegan ni nos matan. Pero a Jesús lo mataron.
Dios quiere usarte para tocar a otros. ¿Y cómo podemos llegar a que el Señor nos use? Primero, los que anotan, ¿no? Pida a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesite. No solamente a nivel físico, sino también que te permita tocar por medio de su palabra, por medio de algún consejo, ¿no es cierto? Anota, ¿no es cierto? Si tú quieres dejarte usar por el Señor. Espiritualmente. Y muchas veces cuando seas guiado, también necesitas. No sé si les ha pasado, algún momento alguien ha llegado a darles un abrazo que te ha reconfortado, o alguna palabra de ánimo que te ha dicho, ay, todo va a estar bien, y tú has dicho, o sea, qué bien. O sea, me ayudó a levantarme. Déjate usar, ¿no? 2, permita que su toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo basadas principalmente en la palabra de Dios. Uno muchas veces cuando da un consejo, después uno se asombra y dice, ¿qué fue lo que dije? O sea, wow. Pero si es que estás obviamente en constante contacto con la palabra de Dios, el Señor te va a hacer recuerdo. Él te va a poner las palabras en tu boca para que tú puedas aconsejar a alguien. Pero tienes que estar, obviamente, siempre con la palabra de Dios en tu vida, ¿no es cierto? Tú puedes tocar la vida de las personas por medio de las palabras que Él pone a través de ti. A través de un correo, a través de una nota, de una llamada telefónica, por medio de una carta, de algún mensaje, ¿no es cierto? Lo puede hacer el Señor. Déjate utilizar. 3, determina ser las manos de Cristo a donde quiera que tú vayas, ¿no es cierto? Imagínate una estatua de Cristo sin manos, ¿no es cierto? Solo imagínate, yo sé que eso no es verdad, pero imagínate. Y el Señor como diciendo, necesito a alguien que quiera ser mis manos. Y yo creo que los que estamos aquí, a algún momento le hemos dicho, sí, Señor. Y por eso tú estás aquí en este momento, porque Él sabe que tras tuyo, tras tus espaldas, hay mucha gente. ¿Cómo? ¿Cuál gente? Tu familia, empezando. Tus hijos, tus primos, tus tíos, yo qué sé. ¿No es cierto? Tras tuyo hay amigos. Y por eso tú estás aquí y ellos no. Porque el Señor quiere utilizarte a ti para cambiar tu familia, tu vida, las circunstancias de tu alrededor. ¿Estamos? Déjate usar. Muchas veces tenemos ese temor. A mí me pasaba, decía, pero cuando yo era bebé espiritual, cuando nací al principio, recién le conocí a Dios, decía, Señor, ¿pero qué voy a decir? Yo no conozco mucho de ti. Decía, empieza a leer mi palabra y con lo poco que tú vas aprendiendo, eso voy a utilizar. Porque lo importante no es tener mucho conocimiento acá en la cabeza, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener mucho conocimiento acá en la cabeza si no lo ponemos en práctica? No sirve de nada. Más bien pon en práctica lo poco que has aprendido, empieza a ponerlo en práctica y verás que el Señor va a utilizarte de una manera que tú mismo te vas a sorprender. Una vez mi esposa me comentó, decía, yo tenía como temor de hablarle a esa persona porque en la empresa donde ella trabajaba, esa persona tenía un cargo muy elevado y como que, chuta, no, ¿cómo le voy a hablar? Porque no sé, o sea, y ella tomó la decisión, escuchó a Dios, le habló y esa persona está en los caminos del Señor el día de hoy. Y la manera en cómo esta persona le recibió fue distinta. Todos los temores que ella tenía no fueron de esa manera, más bien tuvo esa apertura y ella hasta el día de hoy sigue los caminos de Dios. Cuando uno es sensible a la voz de Dios. No tengamos ese temor muchas veces, ¿no? De hablar. Determina ser las manos de Cristo. Vamos a ir rápidamente a Hechos 4:30. Hechos. Estamos ahí. Si ustedes leen el contexto, irán a leer en casa en todo el capítulo. Es una oración que hacían los creyentes del Nuevo Testamento. Estaban levantando una oración, ¿no? Entonces ellos están pidiendo, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban pidiendo de que el Espíritu Santo se pose sobre ellos para que ellos puedan ser instrumentos del Señor
haciendo lo que aquí dice. ¿Sabías de que el Señor puede utilizar tus manos, ¿no es cierto? Y te puede utilizar como instrumento para que tú puedas hacer señales y prodigios en nombre de Él. Amén. Yo he pasado algunas circunstancias, pues una vez, inclusive en mi vida lo he vivido, ¿no? Tuve esa vivencia. Yo una vez, cuando vivía en otra parte, estuve con un gran dolor de estómago, un fuerte dolor de estómago. Yo ya estaba, obviamente como mis papás no vivían aquí, estaba con mi hermano, Dani, el mayor. Yo le dije, bueno, ya conocíamos al Señor y ya no aguantaba del dolor. Dije, ¿sabes qué? Le dije a mi hermano, yo creo que llámale a mi tío, o sea, es el único que en ese momento nosotros no teníamos auto ni nada por el estilo. Entonces le dije, llámale a mi tío, que era el hermano de mi papá, y le dije, dile que nos venga a ver y que me lleve al hospital. O sea, ya no. Él decidió, dijo, sí, ok, lo voy a llamar. Dijo, pero oremos primero. Dijo, y permíteme imponer mis manos sobre ti. Y obviamente yo me llené de fe y dije, o sea, ya no jalo. Y dije, pero dale, ok, vamos a orar. Y él puso sus manos y el Señor lo utilizó como instrumento en ese momento. Y mientras pasó los minutos, el dolor desapareció. El Señor utilizó las manos de mi hermano, ¿no?, para traer tranquilidad a mi cuerpo en ese momento. Llegó mi tío, más bien después me dio hambre. Dije, ¿sabe qué, tío? Más bien ayúdeme comprando un pollito, porque no hay algo. Y dijo, ya no hay necesidad de ir. No, se quedó un rato, conversamos y el dolor desapareció. ¿Amén? Lo que quiero que entiendan es que no fue por mi hermano, simplemente él tuvo la fe y dijo, vamos a orar, dejemos que el Señor haga. Si tú decides, el Señor también lo puede hacer contigo. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? ¿Estamos? Eso es como un paréntesis ahí. Y 4, use el toque para calmar los nervios de alguien. Justamente, los nervios, el dolor de alguien, no sé, ¿sí? El toque personal tiene un efecto tranquilizante sobre las personas cuando están nerviosas muchas veces. Tranquilo, todo va a estar bien. Y si es necesario, un abrazo. Si el Señor te guía, un toque. Es una manera de decirles, todo estará bien, aquí estoy. ¿Estamos? ¿Amén? Así que dejémonos utilizarnos por el Señor. El Señor quiere usarte a ti. Él quiere que tú seas sus manos. ¿Sí? Pero tomemos esa decisión. Hay dos principios ahorita que hemos aprendido, ¿no? Póstrate ante el Señor. Ruégale, ¿no es cierto?, que Él entre a tu casa, a tu corazón. Que Él primero cambie las circunstancias de tu vida. Y segundo, una vez que hayas hecho eso, deja que Él use tu vida para que tú puedas llevar su mensaje a otras personas. Y debemos de empezar a vivir lo que el Señor promete en su palabra. ¿Sabían que la palabra de Dios dice, con esto termino, dice que muchas cosas más grandes de las que Jesucristo hizo, haremos nosotros? ¿Sabían que eso está escrito? Amén. Y tenemos que, como iglesia, hacernos una autocrítica en este momento. Sí, y es verdad. ¿Saben por qué? Porque yo les pongo un ejemplo, y aunque resulte un poco chistoso. El Señor, cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él levantó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, ¿no es cierto? Predicó su palabra con poder. Yo les hago una consulta aquí a todos ustedes. Todos somos hijos de Dios ahorita, ¿no es cierto? Lo que le hemos aceptado en nuestra vida. Yo te voy a poner un reto sano, ¿no? De todo lo que el Señor ha hecho, ¿qué es lo que tú has hecho? Tal vez igualándole, y quiero que me entiendas bien, no por nosotros, ojo, no es que nosotros tenemos el poder para hacer algo, ¿no? Sino es que el Señor usa nuestras manos para que se manifieste por medio nuestro el poder del Señor. Pero, ¿qué has hecho tú algo parecido al Señor? Te hago una consulta. ¿Tú has impuesto manos sobre alguien y se ha sanado? Sí. Ya. ¿Tú has impuesto manos y los demonios han salido de esa persona? ¿Has echado fuera demonios? Sí. ¿Has predicado la palabra con poder? Sí. Ya. ¿Has levantado muertos? No. Espirituales. Ah, ya. ¿Y por qué no un muerto físico? ¿No es cierto? Me gustó. Muertos espirituales sí, porque estaban muertos obviamente andaban muertos espiritualmente y por medio de la predicación se han levantado y sus vidas han sido cambiadas. Qué bueno, por supuesto. Pero
también podemos hacerlo, porque el Señor lo dice, ¿no? Porque nosotros queremos decir, verán, yo voy con poder, ¿no? Porque el que va con ese sentido está en otras. Tenemos que aprender a reconocer que nosotros sin el Señor no somos nadie. No tenemos ni el poder ni para matar una mosca, para que me entiendan. Pero cuando nos llenamos del poder, cuando le rogamos al Señor que entre en nuestras vidas, nuestra vida debe ser así, sobrenatural. Yo por eso les pregunto, ¿cuántos muertos han levantado ustedes? Por ahí dijeron los espirituales, que bien, bueno. Pero han impuesto manos, han sanado. O sea, no por ustedes, porque el Señor les ha usado. ¿Cuántos han predicado su palabra y han dicho, mire, la vida de esa persona fue cambiada por lo que yo le prediqué? ¿Amén? Tenemos que hacer eso, porque el Señor lo dijo. Dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Y aún más. Así es la palabra. Y aún más de las que yo he hecho, ustedes harán. Y por esa causa creerán que yo estoy con ustedes. ¿Estamos? Eso es bíblico. Así que, ¿por qué no tener ese sentir? Decir, Señor, yo quiero que me utilices, yo quiero conocerte a ti, quiero conocer tu poder por medio mío. ¿No es cierto? ¿Estamos? Amén. Vamos a ponernos de pie.